Hola, ¿cómo están? Aquí estamos para entregarles una nueva cápsula de historia en estos tiempos de pandemia. Esperemos que hayan estado disfrutando un poco de estos contenidos que se están entregando. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la vivienda popular en nuestro país. Nos vamos a referir sobre todo al periodo desde el año 1900 a 1973. Mencionar que la vivienda está muy vinculada también al proceso migratorio que se produce hacia las ciudades. Con la crisis del salitre, cuando miles de familias se deben trasladar desde el norte a las ciudades como Santiago y Valparaíso, o la gran cantidad de gente que se traslada del campo de la zona central a vivir a Santiago. También habría que mencionar el crecimiento vegetativo natural que tienen las ciudades. Todo ello va a dar lugar a un grave déficit de viviendas en nuestro país. Esa es la historia que les queremos contar. Los invito a conocerla. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Calla la boca, cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Sujeta bien al chiquillo, dile a Jaime que se apure. No toque el 45, ojalá que no resulte. No toque el 45, ojalá que no resulte. No toque el 45, ojalá que no resulte. Durante la segunda mitad del siglo XIX, muchas mujeres, madres solteras, abandonan el campo y se trasladan a las ciudades, como Santiago, Valparaíso y Concepción. El sector de La Chimba, al norte del río Mapocho y el área sur de la capital, se poblaron de ranchos habitados por estas madres. Allí, para subsistir y dar alimento a la prole, algunas mujeres se instalaron con fondas o chinganas, que ofrecían comida, música y baile. Una de ellas, El Arenal, estaba cerca del actual Centro Cultural Mapocho. Las políticas higienistas de aquellos años llevan a erradicar a los ranchos considerados focos infecciosos. En su lugar aparecen los conventillos. Originalmente las familias adineradas, dueñas de los terrenos donde estaban los ranchos, obtenían suculentas ganancias con el cobro de arriendo de los sitios. Ahora construirán conventillos y ganarán más dinero, cobrando arriendo a las familias pobres que llegaban a la capital. El conventillo era un conjunto de habitaciones sin ventanas, sin ventilación, anteriormente llamados cuartos redondos. Muchos de estos lugares carecen de alcantarillado y agua potable. Suele cruzarlos una sequía donde van a dar basura y excrementos, con lo cual las enfermedades como el cólera y el tifus se propagan rápidamente. Entretanto, un sector privilegiado de la ciudad disfruta de las ganancias de la riqueza salitrera. Sus palacios se establecen en Alameda y calles aledañas. Chile vive bajo un régimen oligárquico parlamentario. El tema de la vivienda popular no estaba en los programas de gobierno. Resulta paradójica la opulencia del palacio de la familia Cauciño en Lota, mientras los trabajadores del carbón vivían la miseria de sus viviendas y los peligros en los oscuros túneles de la mina. Aún en esos años, a inicios del siglo XX, perduraba la idea del intendente Benjamín Vicuña Maquena, que proponía separar la ciudad civilizada de aquella considerada como la barbarie, especialmente al norte del río Mapocho. Fueron las epidemias como el tifus, la viruela o el cólera que asustaron a la oligarquía gobernante e impulsaron las primeras iniciativas estatales de vivienda obrera. Estas se manifestarán a lo largo de todo el siglo XX, pero siempre como una respuesta tardía e insuficiente frente al movimiento de pobladores que recién nacía.
La Ley de Habitaciones Obreras de 1906 permitió que se construyeran unas pocas poblaciones, como la San Eugenio, León XIII y Huemul. Esta ley además ordenaba demoler aquellos conventillos considerados insalubres. El problema fue que se construía poco y las demoliciones eran muchas. Faltaban lugares donde viviesen los más pobres y los arriendos estaban cada vez más caros. Esto provocó importantes huelgas de arrendatarios que se negaban a pagar si no se establecían precios justos. En 1925 fue promulgada la Ley de Habitaciones Baratas, que estimula la formación de cooperativas de la vivienda por parte de los gremios, como los artesanos, los taxistas, los tranviarios, los sastres, los peluqueros y otros. Se construyeron 41 poblaciones, 29 de ellas en Santiago, como la Manuel Montt de taxistas, Artesanos La Unión o la de los tranviarios que aparece en la fotografía. Se trataba de poblaciones bien implementadas, con agua potable, luz eléctrica y alcantarillado, pero insuficientes para las necesidades de la ciudad. En el año 1936 se creó la Caja de Habitación Popular, que reemplazó a la Ley de 1925. Se construyen poblaciones como Vivaceta Norte, la Pedro Montt y la más grande de todas, la población Juan Antonio Ríos. Este último conjunto involucraba a más de 5.000 departamentos. Las etapas finales de la Juan Antonio Ríos fueron asumidas por la Corporación de la Vivienda, más conocida como Corvi. La construcción de viviendas sociales hacia la mitad del siglo XX era muy lenta en relación a las necesidades. La migración campo-ciudad es cada vez más fuerte. Los conventillos, cités y casas alquiladas son incapaces de albergar a la población migrante, transformándose el tema de la habitación popular en el problema social más grande del país. Sin duda que las poblaciones callampa que comienzan a surgir en nuestro país van a ser un problema de carácter social extremadamente grave. Los niveles de pobreza que se llegaron a vivir en esos momentos son inimaginables probablemente para las personas más jóvenes, sobre todo en la actualidad. Lugares muy extensos de la capital se van a poblar de estas poblaciones que empezaron a proliferar sobre todo a orillas del río Mapocho, el Sanjón de la Guada. Quizás por eso tienen ese nombre de poblaciones callampas y van a representar la pobreza más extrema que tuvo nuestro país en aquellos tiempos. Ante la falta de vivienda, las soledades de nuevos habitantes comienzan a instalarse en sitios seriazos y abandonados de Santiago. Es el origen de las poblaciones callampas. Durante los años 50, 3 zonas concentrarán estas poblaciones: las riberas sur y norte del río Mapocho, el Cerro Blanco al lado del Cementerio General y el Sanjón de la Guada. En la medida que avanzaba la segunda mitad del siglo XX, mayor era el número de familias en estas poblaciones, que crecían por todas las comunas de la capital. De ahí el origen de su nombre o calificativo de callampas. Hacia 1950 se contabilizan unas 40 poblaciones callampa en Santiago. También surgieron en Valparaíso, Concepción, Valdivia, Arica, Viña del Mar y Puerto Montt. La más grande era la del Pino, en la ribera norte del río Mapocho, frente al actual Parque de los Reyes. No hay duda de que el Sanjón de la Guada reunía el mayor número de pobres sin casa. Eran unas 35.000 personas ubicadas desde Vicuña Maquena hasta General Velázquez, sector conocido como Cordón de la Miseria. Allí se vivía sin agua potable y sin alcantarillado. Las madres debían dormir con alguna luz encendida por el constante peligro de que las ratas mordieran a las guaguas. Las poblaciones callampas son asentamientos temporales. No pueden ser considerados nunca una solución definitiva. Son pobladores a la espera de un traslado propiciado por el Estado o bien por el accionar de ellos mismos mediante las tomas de terreno. Las tomas de terreno constituyen un movimiento social, producto de una acción organizada de los pobladores, los cuales se convierten en ciudadanos al poner en práctica sus propios modos de participación social.
obligando al Estado a gestionar más rápido el problema de la vivienda popular. La noche del 23 al 30 de octubre de 1957, más de 1000 familias provenientes de las poblaciones callampas del Sanjón de la Guada se toman los terrenos de la Chacra La Feria, localizada en la actual comuna de Pedro Aguirre Cerda. El movimiento de pobladores, liderado por dirigentes ligados al Partido Comunista, transforma el tema de la vivienda en un tema político del país. Esta toma daría origen a la población La Victoria y se convierte en un ejemplo a seguir por otros pobladores. Habían actuado por sorpresa para evitar la represión policial. Fueron capaces de obtener el apoyo de parlamentarios y alcaldes de izquierda. Pero lo más importante fue la organización previa de los comités sin casa y posteriormente la generación de comisiones de trabajo para defender y construir la población. El cardenal José María Caro intervino ante Carlos Ibáñez del Campo para evitar el desalojo y la represión. Durante mucho tiempo la población no recibió ayuda estatal y fue con el esfuerzo de cada poblador que se empieza a levantar las casas, construir una escuela, un policlínico y plantar postes para el alumbrado público. La Victoria sin duda se convirtió en un ejemplo de lucha para todo el país. Porque el destino nos da la vida como castigo, pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Pero nadie me acobarda si el futuro está conmigo. Ya se inició la toma, compañero, calla la boca. Cuidado con los pactos que pueden dejar la escoba. Cuidado con los pacos que pueden dejar la escoba. Apúrele. ¿Te imaginas una casa? La creación de la Corvi sin duda fue importante. La Corvi terminó por agrupar a una serie de instituciones que fomentaban el ahorro de los trabajadores, pero eran trabajadores que tenían trabajos formales y estables, que en cierto modo representan una clase más acomodada, incluso podríamos hablar hasta de una clase media. Pero la Corvi no tuvo la capacidad para poder responder de buena manera a los sectores más vulnerables, aquellos que no tenían acceso a ese trabajo tan estable y formal y tenían muy poca capacidad de ahorro. Y en ese sentido la Corvi les va a ofrecer alternativas como la erradicación de algunos campamentos o la entrega de sitios con casetas sanitarias. Pero fue una medida insuficiente, se necesitaba mucho más que eso. Las tomas de terreno ya no solo son un asunto social y sanitario, también son un tema político, porque los pobladores son capaces de organizarse y presionar al gobierno. En ese contexto, a fines del periodo de Carlos Ibáñez y durante el de Jorge Alessandri, se impulsan las operaciones de erradicación de las poblaciones callampas. Factor importante fue la ya mencionada Corporación de la Vivienda, creada en 1953. En este contexto surge la población San Gregorio en el año 1958, en la actual comuna de La Granja. Se trataba de sitios con una caseta sanitaria. Allí, por medio de la autoconstrucción, cada familia levantaría su vivienda. Un segundo proyecto fue la población José María Caro, en 1959, con el gobierno de Jorge Alessandri. Allí se esperaba que vivieran unas 60.000 personas. Sin embargo, en 1966 llegaban a las 90.000. Fue la más grande población del sector sur, en la actual comuna de Lo Espejo. Pero estos proyectos fueron insuficientes, los programas de la Corvi eran lentos y las tomas de terreno continuaron. Los sitios se entregaban solo con una caseta sanitaria de 6 metros cuadrados, que incluía baño y una pequeña cocina. El agua potable y el alcantarillado en ocasiones debían esperar varios meses para su instalación.
Poco después de la medianoche del 16 de marzo de 1967, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se inicia la toma que dio origen a la población Herminda de la Victoria, ubicada en la actual comuna de Cerro Navia. El senador Salvador Allende intervino ante la policía, que intentaba desalojar el lugar, ubicado a la altura del 6600 en la calle San Pablo. Cerca de 500 carabineros arremetieron contra los pobladores. Luego de 3 días de enfrentamientos, lograron permanecer en el lugar, hasta que surge una solución definitiva. El nombre Herminda fue por una guagua que muere de bronconeumonía, luego que la madre, que la lleva en brazos, debe escapar de carabineros, lanzándose a un canal. Se le bautizó después de muerta con ese nombre. La madrina fue Gladys Marín. Víctor Jara visitó la Herminda de la Victoria para cantar con los niños. Allí surgiría su obra musical La Población, que representó el sentir de los pobladores que participan de los cientos de tomas de terreno a lo largo de todo Chile. La Pincoya surge de la toma del Fundo El Guanaco, entre 1969 y 1970. Fueron sucesivas oleadas de pobladores que dieron origen a las poblaciones Pablo Neruda, Villa Wolf, Laura Allende, Patria Nueva y Última Hora, ubicadas al norte del actual Huachuraba. En su conjunto se le denomina Población La Pincoya. La población La Legua, ubicada en la comuna de San Joaquín, se ubica a unos 5 kilómetros de la Plaza de Armas. De ahí se origina su nombre de La Legua. Surgió en 1931 como la antigua Legua, cuando allí fueron ubicadas las familias de obreros cesantes que llegaban de las salitreras. Posteriormente, en 1947, se inicia una segunda etapa, con familias salidas de las poblaciones callampas del Sanjón de la Guada y otras que llegan desde la toma Sañartu, cerca del Estadio Nacional. Así surgirá la Legua Nueva. Finalmente, en el año 1951, surge la Legua Emergencia, en el momento que la Caja de Habitación Popular entrega viviendas de emergencia en los sitios asignados por la municipalidad a familias que provenían de Quinta Normal, Yungay, de la ribera norte del Mapocho y el Canal La Punta, de Independencia. La población La Bandera se ubica en la comuna de San Ramón. Surge a partir de una toma de terrenos en el Fundo La Bandera, en enero de 1970. Originalmente su nombre fue Campamento 26 de enero, por el día de la toma. La toma de La Bandera, organizada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, marca un cambio en los métodos de acción. Se presionó a las autoridades con movilización popular y la organización de milicias para defender el campamento. Más de 1000 familias, en menos de 4 meses, reciben sitios para construir sus casas. Villa Francia se origina en el año 1969, cuando a través de la Operación Sitio se entregan terrenos a más de 1000 familias. No había mayores instalaciones, solo casetas sanitarias, y los sitios del antiguo Fundo San José de Chuchunco estaban cubiertos de una alta maleza. En el año 1971 se construyen los departamentos que caracterizan el lado sur de la avenida 5 de Abril, entre calles Aeropuerto y Luis Infante Cerda. Ese sector corresponde actualmente a Villa Canadá. Por otra parte, el poblamiento se completó con tomas de aquellos terrenos que al interior de la villa estaban destinados a plazas y parques. También hubo tomas de departamentos por parte de muchas familias sin casa. A fines de los años 60, los antiguos fundos Peñalolén, Lo Hermida y Macul fueron comprados por el gobierno de Frei. Allí, por medio de la Operación Sitio, se instaló en 1967 la población La Faena. Posteriormente, entre 1970 y 1972, se producen varias tomas que originan los campamentos Guerrillero Manuel Rodríguez, Vietnam Heroico, Asalto al Cuartel Moncada, Trabajadores al Poder. Todos estos nombres serían cambiados por la dictadura militar en el año 1974. Sin duda que la historia de la vivienda que les hemos relatado en esta primera parte tiene muchas complejidades, muchas aristas que ver.
Hemos visto cómo el movimiento de pobladores se fue consolidando a través de las tomas de terreno y también cómo los partidos políticos de izquierda, sobre todo el Partido Comunista y en su momento el movimiento de izquierda revolucionaria, toman parte en estas acciones de implementar las viviendas populares en ciertos sectores de la ciudad. Pero yo también agregaría el tema de la naturaleza. Hay una serie de terremotos muy terribles que afectaron a nuestro país que terminaron variando las políticas habitacionales. Terremotos como el de Talca en 1928, el de Chillán en el año 39, el de Valdivia en el 1960 y Illapel en 1971 y otros más que van a venir después, que sin duda obligaron a los gobiernos de turno a variar sus políticas y destinarlas a la reconstrucción. Esta historia todavía tiene mucho que contarse. En la segunda parte les vamos a relatar todo lo que significa desde el año 1973 hasta la actualidad en políticas de vivienda. Espero que esto haya sido de su interés. Hasta pronto. A esta hora, justamente a esta hora, en que tu cerebro empieza a cabecear con la última telenovela, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la legua, por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la legua, y verías la vida y tal como es, y verías la vida y tal como es. A esta hora, justamente a esta hora, en que comienzas a sentir que nada pasa y todo pasa, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la legua, por Pudahuel y la bandera, por Pudahuel y por la legua, y verías la vida y tal como es, y verías la vida y tal como es. A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejando de